suele existir una gran confrontación. Y la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, saliéndose de los deberes, las competencias, las atribuciones que les da la Constitución y las leyes que rigen la materia, y respeta al Poder Ejecutivo, y respeta al Poder Ciudadano, y respeta al Poder Electoral, y respeta al Poder Judicial. Y más allá de eso, entonces, se subroga facultades que no tiene para decir que hay un conflicto de poder. Aquí lo que hay es un poder que se ha salido de la constitucionalidad, un poder que es el poder legislativo, se ha salido del Estado de Derecho, se ha salido de la democracia, y cada vez que intenta salirse, tenemos, gracias a nuestro comandante Chávez, que nos dejó como herencia histórica instituciones sólidas, entre ellas el Tribunal Supremo de Justicia, y se ha visto en la imperiosa necesidad de emitir sendas sentencias para meterlos otra vez por el redil de la democracia. La oposición sostiene que el poder atropellado aquí es precisamente la Asamblea Nacional por el Ejecutivo. La Asamblea Nacional tiene sus competencias claras, que es legislar y controlar. El ámbito legislativo está entre el artículo 202 y 218 de la Constitución, y el control político en el 187. No es competencia de la Asamblea Nacional subrogarse facultades que no tiene. Dice la misma Constitución, que en el artículo 137, que las competencias de los poderes son los que le da esta Constitución. Pero además el 138 establece como premisa fundamental que toda autoridad usurpada es nula y sus actos son ineficaces. Es decir, que cada vez que la Asamblea Nacional se subroga facultades que no tiene, es el Tribunal Supremo de Justicia, el intérprete de esta Constitución, quien debe establecer a través de una sentencia la omisión en la cual ha incurrido la Asamblea Nacional o el exceso, y meterlo otra vez por el camino. ¿Qué es lo que pasa y qué subyace detrás de todo esto, José Vicente? La Asamblea Nacional quiere generar un caos en el país, un escenario de caos, y a través de ese escenario de caos seguir abonando el terreno para la confrontación, para la violencia, y buscar en un estallido social a la usanza del 27 y 28 de febrero del 89, que no fue provocado por nadie, fue espontáneo, fue contra el neoliberalismo y los paquetes hambriadores. Entonces, lograr entonces una intervención extranjera. Fíjate, el 5 de julio, la conmemoración de esa fecha patria, plasmó una contradicción evidente, ¿no? Que coloca este debate, esto que estamos conversando hasta ahora, desde el punto de vista jurídico, como tú lo asumes, en otro terreno. De un lado, la Asamblea Nacional sesionando con un orador, Américo Martín, y del otro lado, el desfile militar. Eso genera una especie de dualismo. Por un lado, la civilidad en la Asamblea Nacional y el militarismo en los próceres. Eso no es cierto. No es cierto. Yo creo que ¿Pero qué sentido tiene el manejo emblemático de esa situación? Yo creo que quieren hacer ver que la civilidad está del lado de la Asamblea Nacional, y yo creo que ahí es la irracionalidad. La Constitución establece el principio de autonomía e independencia de los poderes, pero también establece que todos los poderes, dentro de la esfera de sus atribuciones, tienen competencias, las cuales deben cumplir para materializar los supremos fines de la República. Por lo tanto, debe existir niveles de articulación y de coordinación. Si bien es cierto, en el marco de la celebración de nuestra independencia se estila que hay una sesión solemne, no es menos cierto que la Junta Directiva de la Asamblea Nacional debe coordinar con el Poder Ejecutivo los actos. Eso no se hizo. Ellos convocaron a la sesión a la misma hora que estaba previsto el desfile. Y con respecto a la actitud plañidera, llorantisca y quejumbrosa que asume el presidente de la Asamblea Nacional por no haber sido invitado, tú que fuiste canciller sabes que hay un principio de las relaciones internacionales que se llama la reciprocidad. Si la Asamblea Nacional no respeta al Poder Ejecutivo, si el presidente de la Asamblea Nacional no respeta al presidente de la República, pero por reciprocidad, este señor que se la pasa despotricando a la Fuerza Armada, ofendiendo a la Fuerza Armada, cuyo único pecado que comete a la
visión de este presidente de la Asamblea Nacional, la Fuerza Armada, es que no se presta para sus más ruines planes antipatrias de golpismo, como es una Fuerza Armada patriota, que está consustanciada con su pueblo, con su gobierno, con su revolución. Entonces la ataca, la agrede, la ofende y ahora quiere el muy caretabla presentarse en un desfile. Yo creo que es indigno el presidente de la Asamblea de estar en el Paseo Monumental de los Próceres, después que ha tratado a nuestros oficiales, a nuestras tropas, a nuestros soldados, de la manera que lo ha hecho. Pero eso que tú señalas, tenemos que vincularlo a un hecho muy importante que ocurrió aquí el 6 de diciembre pasado, que es lo que le permite a la oposición pasar a controlar un poder del Estado, la Asamblea Nacional, al obtener una elevadísima votación. ¿Qué lectura tú tienes de ese hecho? Lo primero De que hay la que votación establecer del 6 de diciembre. es que